¿Qué tal, chavos, chavas? ¿Cómo están? Este es Moracao, segundo episodio. Esperamos que les haya gustado el primer episodio. Si no lo han visto, vayan a verlo. Se trató de identidad, estuvo muy padre. Yo soy Kevin Franco, soy licenciado en Sociología y el día de hoy nos va a tocar hablar sobre infancia, juventudes y adultez. Entonces, espero que les guste este episodio. Venga, venga. Yo pensé que estaba hablando Ana, pero no. Dale, Serge. Este, pues importante, ¿no? Tocar estos temas. No se habla mucho, creo que cuando ya pasas una etapa, este, solemos olvidar o dejar atrás ciertas cosas, aunque realmente lo que pasa en las etapas iniciales, sobre todo en la niñez, pues es lo que puede llegar a definir lo que sigue. Ahorita estaba pensando antes de empezar, para darme una idea más o menos de cómo vamos a hablar. Este, Aterricé un pensamiento muy al aventón, pero dije, órale, cuando somos niños, otras personas se encargan de traumarnos, personas cercanas. Crecemos un poco, ya juventud entre 15 y 20 años, que es donde pasan muchas cosas muy interesantes, ya después hablaremos más a fondo de eso. Y es donde estamos socializando en preparatoria, en secundaria. Creo que también es durísimo todo lo que pasa en esas etapas, mucho trauma. Y ya que creces, todos esos traumas son los que definen cómo vas a traumar ahora tú a la gente. Si es que obviamente llegas a tener hijos, pero no sé, es como una cadena de muchos traumas que van formando tu persona. Seguro Ana nos puede decir más. Pero sí, eso fue lo que estuve pensando antes de empezar. Ok, está interesante tu analogía. Inclusive a veces como que el trauma, bueno, ciertamente es como un evento que te marca para toda la vida, ¿no? A veces cuando decimos que eres un niño traumado o una persona traumada, es muy fuerte esa palabra, creo yo, inclusive está muy estigmatizada. Entonces, em, pues prácticamente es que pasaste tú un suceso que te dolió tanto que te generó una herida emocional, tal vez, o te generó cierta inseguridad o cierto miedo o desarrollaste como algo mucho más grande, ¿no? Pero que está ahí y que tienes que resolverlo, porque si Oye, no... una duda, perdón. ¿El trauma es entonces necesariamente negativo? Esa es una excelente pregunta. Porque se Em, puede ujú, considerarse entonces como evento, suceso. Yo quise resumirlo como trauma, ujú. pero no sé si sea intrínsecamente negativo. Mm, pues es que depende, o sea, porque, por ejemplo, generalmente así como que a grandes rasgos tú podrías generar un trauma a raíz de un desastre natural, ¿no? Lo más fácil que podría poner como ejemplo es los terremotos en el Estado de México, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente desarrolló un trauma porque desarrolla el trastorno que es estrés postraumático. O sea, la persona cuando empieza a temblar o cuando pasa un camión súper fuerte al lado de tu casa, tiembla la casa y tú dices, híjole, ya me salgo porque está temblando, ¿no? El estrés postraumático podría generar, pues, estrés por la vida, ansiedad, depresión, o sea, podría derivar muchos más trastornos a raíz de ese trauma, ¿no? De ese evento que hubo. Entonces, teniendo como este ejemplo o definición, pues sí es negativo porque tiene consecuencias, tanto en el área emocional como en el cognitivo y en el conductual. Entonces, pues sí, sí podría entrar en esta gama de decir que sí es algo negativo, pero a final de cuentas, pues podría ser también algo positivo porque sabes que es algo que tú tienes que resolver porque es un aprendizaje. O sea, tú podrías aprender de algo y no necesariamente lo tienes que estigmatizar como algo malo. Es precisamente lo que iba a comentar Ujú. en el punto de que los traumas, es que
nos vamos a poner muy filosóficos en este como en todos los podcasts. Pero sí, ¿no? O sea, es como el trauma para bien. O sea, lo veo de esta manera, donde si por ejemplo te dicen, no sé, tu familia, que te dicen, no, es que no puedes hacer cierta cosa. Y tú lo tomas hablando de este podcast de infancia, juventud y adultez. O sea, si a ti de pequeño te dicen, no vas a poder, tú ya vas a crecer creyendo que no puedes. Y hay de dos, ¿no? Que son las llamadas epifanías, que llega un punto y te voy a decir, sí puedo o de verdad no puedo. O sea, de verdad sí estoy condicionado a lo que me está diciendo mi familia, mi grupo primario de socialización. Entonces, como de, ¿puedo o no puedo, no? Creo que yo apuesto muchísimo por el tema de educación, especialmente en educación para la paz y la no violencia, porque creo que también, hablando de educación en infancias, hay demasiada carnita de dónde mascar en el punto de la calidad de la educación, ¿no? O sea, tanto de la educación académica como la educación de valores, de tradiciones, o sea, de la educación familiar. Y creo que es importante retomar este punto de la educación dentro de la infancia porque es parte importante y yo creo que la mayor parte de tu vida infante la, la tienes en la escuela, ¿no? No sé qué piensa, por ejemplo, Citlali, que ha estado muy cañada. Y es que estoy comiendo. Y saludos a todos. Y por eso, si están viendo esto en YouTube, por eso no se ve su cara, porque está comiendo. Y no es bonito verme comer, aunque ustedes piensen que sí, no lo es. Además, como si no hubiera nunca. A ver. Este, pues con lo que mencionaron, anoté algunas cosas. O sea, es necesario el miedo para vivir. O sea, porque, digo, Ana ahorita dio un ejemplo, ¿no? O sea, como por una catástrofe natural te da miedo. Digo, yo en un inicio dije, bueno, a lo mejor porque vivimos en un contexto social en donde tengo que reflejarme con otra persona y pues al final, como dijo Sergio, me trauman a mí, yo traumo al otro. Pero en este caso que mencionó Ana, en un desastre natural, como que se me vino esta duda de ¿y los miedos? O sea, ¿podemos vivir sin ellos? Entonces, de eso se trata vivir, ¿sabes? Como explorar a través del miedo. No sé, como que eso se me ocurrió porque al final del día es como sobrevivir. Digo, veo a mi perrito. No es que, no sé si tiene miedo porque no sé identificar sus emociones. Pero pues digo, al final ellos también la tendrán o es algo natural con lo que tendremos que ir para toda la vida. O sea, porque si no tuviéramos miedo, la típica frase, ¿no? De este coaching, si no tuvieras miedo, ¿qué te atreverías a hacer? Pero justo es eso, como analizarla de manera más profunda, porque no es como de que me quito el miedo y ya, porque como dijo Ana, salen tal vez cosas positivas de ahí, pero cuando yo considero que es positivo, digo, cuando estás dentro de nunca te das cuenta y todo lo que te dicen alrededor, pues como que impacta también en ti. Y después me quedé pensando en cómo traumamos a los demás, pero también creo que es a través de la falta que llegamos a tener de las otras personas que no estuvieron en su momento ahí. Entonces empiezan como todas estas heridas emocionales que dice Ana. Y de repente te volteas y ya estás jodido. O sea, digo, a esta edad no sé ustedes, pero yo sí estoy más que jodida. Ya si hablamos de un proceso, una etapa en la que, por ejemplo, yo no estuve tanto con mis papás, ¿no? Y me criaron más mis abuelos, pero qué tanto eso vuelve a reflejar como las ideas que yo tengo para hacer lo que ahora hago. Eso está bien interesante el tema, porque coincido con lo que dijo Sergio. Hay un libro que se llama El primer año de vida, que te platica lo más importante del por qué tienes que estar ahí tú como papá, mostrando límites, hacerle presente el cariño a tu hijo, porque mi mamá tiene una frase de, los papás pueden estar presentes pero ausentes, nunca le das como ese afecto al niño y por lo tanto su desarrollo se envuelve en nada. Entonces creo que por eso, hoy me mandaron un meme de cuando creces en una familia sin afectos emocionales, ni físicos, y tú eres el más frío, por ejemplo, cuando te dan un abrazo. Y yo, sí soy. Me debo echar risa, pero porque era cierto. Y como que esas ideas se me vinieron y las anoté ahorita que estaban hablando. No sé qué piensan. Yo creo que dijiste que, por ejemplo, las personas que no estuvieron en el desarrollo de un niño, en este caso,
niño, niña. Pero creo que aunque hayan estado, ¿no? Creo que hay muchísimos casos que, de personas que tuvieron su familia, su núcleo familiar, digamos, normal, y aún así generan traumas, es que es a lo que me refería de, pues pasa lo que pase, a fin de cuentas, te vas a traumar, que es lo que eventualmente, como decíamos, es lo que te va a llenar de aprendizajes. Y sí, creo que todos son, todos basados en contrastes, a fin de cuentas. Si no tienes este lado, pues no vas a poder apreciar el otro lado, ¿no? Pero en ese punto sería muy violento, ¿no? Bueno, es que ya también lo dije en un live con Citlali, vayan a ver su Instagram, que considero que la violencia, Dame. sí. O sea, que es como necesaria la violencia, pero cabe aclarar que una violencia justificada y con razones. Retomamos los temas zapatistas, les digo, igual si quieren checarlo ahí en el Insta de Citlali. Precisamente retomamos estos puntos y concuerdo con lo que dices, Sergio, de ese desarrollo de calidad, ¿no? O sea, por más de que esté toda la familia unida, pero si pues al niño, a la niña, no la pelan, si la hacen de lado, pues pues le estás violando los derechos de la infancia, ¿no? Que hay que recordar, chavos, chavas, que todos los infantes, todas las menores, este, tienen derechos. Entonces también estás violando como estos derechos de decisión de la o el menor. Entonces, pues sí, o sea, cuando llega a ese punto de que lo ignoras, por decirlo de alguna manera, pues no le estás dando un desarrollo de calidad al la o el menor y por ende estás violando sus derechos. No, y está Entonces, cañón porque, perdón, dale, termina. no, dile. Está cañón porque las relaciones humanas que tienes en los primeros años de tu vida es lo que va a determinar cómo van a ser tus relaciones humanas en lo que resta, Sí, qué estrés. ¿no? Sí. No sé, Y por más ganas que le eches, ya ven que ahorita mucha gente le echa ganas, pues sí, pero si no tuviste familia y estuviste, o sea, si hubo un verdadero desmadre en los primeros años de tu vida, pues, ¿cómo va a ser lo que resta, no? O sea, ahí es lo complicado, que a veces juzgamos o tratamos de usar la misma vara de medición con todas las personas y pues definitivamente no todos tuvimos el mismo contexto. ¿Ibas a decir algo, no, Citlali? sí, pero está mal mi internet. Síguele, dale tú ahorita. Tú dale, tú dale. Que de hecho es lo que se retoma en este punto, lo que dice Sergio. Eh, pues a cuántos de nosotros, de nosotras nos hablaron, por ejemplo, de sexualidad en una infancia, que al momento de que estás con tu pareja, tú llegas y dices como de, ah, caray, ¿qué onda? O sea, que estás todo, pues todo tontillo, todo mencillo. O sea, de que vas a dar un beso y es como de, "Ah", y obviamente, pues no sé si es natural, ahorita nos dirá esta Ana. Por ejemplo, este cierto rechazo porque ahí vienen cosas de Edipo y de Electra, pero pues sí hay como una etapa, ¿no? De que rechazas a la otra parte sexual de ti en la infancia, o sí, pues se puede decir que en la infancia, pero cuando no te tocan esos puntos, lo que es drogadicción, sexualidad, pensamiento, educación, o sea, todas esas como pequeñas mini esferas, el respeto, también cuestiones de valores y tradiciones, costumbres, cultura, todo eso, creo que tiene un impacto súper fuerte dentro de la juventud. Cabe recalcar que aquí no decimos adolescencia porque es sinónimo de adolecer, entonces es un tema. Entonces preferimos llamarlo juventud, pero creo que sí tiene un impacto muy fuerte donde precisamente, como decía Sergio al inicio, llega un punto cíclico, ¿no? Si no te das cuenta, lo retomamos en el podcast pasado, si no te das cuenta, pues sigues como repitiendo mismos patrones de violencia, que se trata de mejorar tu calidad de vida, no de repetir tu calidad de vida. Si tu papá fue un alcohólico, un drogadicto, un violento físico, X o Y, como quieras llamarlo, y tú no te trataste en tu juventud o incluso en la infancia,
pues vas a tener estos mismos patrones que van a seguir repitiéndose. Entonces creo que es muy importante tocar ese tema muy bien, Sergio, ahí con lo que dijiste, que da como mucho que hablar, ¿no? Sobre el trato sí, el trato de la infancia en general. O sea, creo que es la parte más fundamental que tiene un ser humano para como proyectarse a futuro, desarrollar capacidades, habilidades, etcétera. Creo que es lo más importante dentro de lo familiar, digo, perdón, de lo personal. Están interesantes sus puntos, me encanta. Yo voy a intentar como retomar todo lo que acaban de decir, pero resumirlo ya desde la psicología. Es Freud 100%, ¿no? Siempre Sí, fue él, como- siempre fue él. Sí, sí. Era el elefante blanco de la conversación. Ándale. Psicoanálisis, 100% lo que están diciendo. Sí, ay, bueno, es que para empezar tenemos que entender que en el psicoanálisis, pues no hay tanta evidencia de si es cierto o no. O sea, si tú marcas, como por ejemplo Sergio dijo, ¿no? Que marcó la pauta de que los primeros años de vida es cuando te va a marcar durante el resto de tu vida, porque son los primeros vínculos que estás generando ya en el exterior, ¿no? O sea, que tú sales desde el útero de la mamá, sales a la vida y a partir de ahí, pues tú ya estás entrando en un mundo nuevo, ¿no? Entonces, pues ya Freud dice un buen de cosas sobre eso, los apegos, los tipos de apegos que existen, cómo tú vas generando esa conexión con la mamá o con los papás, si tú empiezas a generar pues esta confianza de poder empezar a dar tus primeros pasos en gateo, qué tanta confianza tienes para salir al mundo, o sea, son un buen de cosas, ¿no? Entonces, no les voy a intentar dar todo un choro acerca de esto porque estoy segura que es algo muy repetitivo que cada rato se dice o se explica, pero a final de cuentas yo creo que se los voy a resumir en algo. Hace ratito, no me acuerdo si Kevin o Sergio comentaron acerca de cómo es que nosotros vamos creciendo en un ambiente en donde a partir de como la educación que te empiezan a dar, es como tú vas desarrollándote o empiezas a agarrar esos valores que tu familia te va inculcando, ¿no? También acerca de la falta de las necesidades afectivas, si son cubiertas o no. Así es como tú vas generando, pues ya en esas palabras de que esos traumas que tú tengas o no, pero más bien es esas necesidades básicas que el ser humano tiene que como no desarrollar, sino cubrir las necesidades básicas que es afecto, comer, tomar alimento, generar esos vínculos seguros, donde tú te puedas sentir seguro de que realmente estás dando como que los pasos correctos. Otra necesidad básica también es acerca de, pues, como tu autoestima, o sea, esta autorrealización que tú puedas tener, los logros, las metas, esta parte de reconocimiento acerca de ti mismo ante las demás personas, admiración, eso también entraría como necesidades básicas. Y también otra necesidad básica sería acerca de, pues, el desarrollo profesional que tú podrías tener, ¿no? O desarrollo personal o espiritual, dependiendo. Entonces, todo eso tiene que llegar a cubrirse en algún punto. Si tú careces de algo, de estas necesidades básicas, claro que en un futuro tú vas a intentar cubrirlo. Un ejemplo, si tú de niño nunca te demostraron esta parte de cariño, de afecto por medio de un abrazo, una palabra de aliento, una caricia, cuando tú crezcas con tu pareja vas a necesitar y vas a estar constantemente buscando eso en tu relación de pareja. Y de ahí porque generas dependencia emocional, porque tú intentas cubrir toda esa necesidad básica que acumulaste durante tantos años para poder llegar a cubrirlo en tu relación de pareja, ¿no? Entonces, esto es algo muy complejo, que sí se necesita mucha introspección y mucho análisis de nosotros, pero así es como más o menos a grandes rasgos como ustedes podrían observar qué tantas decadencias podrían tener hasta este momento de su vida, cómo pudieron pasar estas etapas de la vida, si hubo algo que se les dificultó porque a raíz del cambio surgen estos miedos, como Citlali hace ratito había dicho, que acerca del miedo sí quiero dar como una pequeña reflexión. El miedo tal cual es como un esquema cerebral de adaptación al entorno y constituye como un mecanismo de supervivencia y de defensa, lo cual lo hace que la persona
pueda responder como ante ciertas situaciones. Entonces, esa es la función principal del miedo, el poder permitirnos a nosotros poder saber qué vamos a hacer ante las situaciones de manera ágil, súper rápida. Un ejemplo, si tú te encuentras en el bosque solo y empiezas a oír que una rama se rompió, tienes miedo. No sabes qué fue, si fue un animal, una persona que te podría secuestrar o algo. Claro que tu instinto de supervivencia va a ser que tú salgas corriendo, pero a raíz del miedo, tú permitiste poder sobrevivir o tener ese mecanismo de defensa. Entonces, no necesariamente el miedo es malo. Lo que sí es malo es que el miedo podría generar la ansiedad que actualmente vivimos, que este instinto de supervivencia se esté activando todo el tiempo, que te genera ansiedad, que te genera esta incertidumbre, que estás todo el tiempo alerta diciendo, híjoles, ¿qué va a pasar? ¿Me va a pasar algo? Y eso es lo que pasa actualmente en nuestro contexto en México. A raíz de todo el contexto de la violencia, a raíz de que te pueden secuestrar, a raíz de que te pueden robar el celular, por eso generamos ansiedad. O sea, vete a Europa y ellos no tienen esta ansiedad porque ellos viven tranquilos, porque no pasan tanta inseguridad, porque no les roban el celular. En ciertos casos, en Francia sí lo roban, tengan cuidado con eso en el metro, pero dependiendo del contexto es como tú vas desarrollando esos miedos o esos traumas. ¿No? ¿Qué opinan? Híjole. Y los dos así de, Y algo muy, muy breve. Entonces está terrible porque las personas que sufren más, digamos, que tienen una infancia más difícil de llevar, es más probable que sean las personas en las que en el futuro roben los celulares, ¿no crees? O sea, porque, por ejemplo, la gente dice, no, pues es que la gente que roba son malos y así son, pero si te sientes poquito a analizarlo y con esto que estoy diciendo es como de que, pues una persona malvada, que la maldad es otro tema, pues no sé hasta dónde lo haga con la intención de hacer el mal, ¿no? Entonces nos metemos a un loop infinito de que, bueno, hay cuestiones de salud mental no atendidas desde hace muchos años que eventualmente es lo que genera y choca con la vida de otras personas y genera ansiedad y pues y así vivimos. Dale, Kevin. Es que ya pusiste otro punto sobre la mesa, por ejemplo, o sea, podemos ver también no justifico, cabe aclarar que no justifico estas acciones, pero por ejemplo, las carencias que no te resuelve el Estado, ¿no? O sea, las carencias, por ejemplo, estructurales de, no sé, luz, seguridad, salud. Y cuando la salud, tú vas y tú no tienes, por ejemplo, esta información con el simple hecho de que saques tu número de seguro social y te formes y a ver cómo hago los trámites para tener mi carnet. Eso no te lo brinda el Estado, o sea, no tiene la cercanía con la población. Eh, Tú vas después, llega un accidente, esperemos que no, pero te sucede un accidente, vas al hospital y una deuda exorbitante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías un número de seguro social y no estabas dado de alta con tu carnet. Entonces, pues ahí también tiene que haber otro tipo de carencias que no precisamente yo, no sé si ya no me vaya a regañar por esto, pero siento que no corresponden como directamente al ciclo que entendí que te refieres. Y la otra es, por ejemplo, cómo actuar con los traumas. También para Ana la pregunta, ¿cómo actuar con estos traumas cuando, cuando sabes que están ahí, pero no quieres, por ejemplo, salir de ellos? Me imagino, se me venía a la mente esto que comentabas, del desarrollo del infante o de la infante, y luego genera traumas, y luego necesita, bueno, tiene una dependencia emocional con su pareja. Pero en este punto, si la pareja vive con la familia desde socialización primaria, ya sea del hombre o la mujer, o el hombre o al hombre, como sea, pero qué rollo, ¿no? Ahí está la educación primaria, por decirlo de alguna manera,
con o sea, lo que quieres hacer, ¿no? De tu vida. O es que creo que hay mucho tema con la conciencia y la inconsciencia en el término de infancia y juventud, porque yo siento que todo lo que haces, voy a tocar temas también de fibras sensibles, como Kevin sabe hacerlo en sociología, la religión. O sea, la religión, ¿en qué punto te la enseñan? Te la introducen, se puede decir inconscientemente, que cuando vas creciendo, pues tienes ciertos choques, ¿no? De no debes de hacer eso y no debes de hacer eso y no debes de hacer eso, pero ves que otras personas sí lo hacen, entonces como ya te estás formando parte de una conciencia quizá colectiva, quizá individual, pero con una educación que te impusieron, por decirlo de alguna manera. Pues no sé qué opinen ustedes de mis puntos, ahí los dejo sobre la mesa. Ay, híjoles. Bueno, a ver si recuerdo tus puntos porque abordaste muchos. Este, bueno, acerca del trauma, solo para clarificar un poquito más, ¿cómo es que, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cuál es tu pregunta? Si la persona ya sabe que está o que carece de eso, o sea, porque tú combinaste el trauma con las necesidades afectivas, ¿no? Por ejemplo, en ese punto, digamos, la persona, como en varios contextos, muchos contextos de México, que, por ejemplo, me salgo de mi casa y yo tengo dependencia emocional de mi pareja, pero luego digo, ay, no, pues no lo hacemos ya pagando una casa, entonces, pues vámonos a vivir con mi mamá. Cuando mi mamá, se puede decir que me generó ese trauma, entonces yo ya sé que tengo un trauma de dependencia emocional, pero el retorno a ese punto, entonces creo que ya debo de actuar de dos maneras y creo que hay un conflicto, ¿no? Sí, pues ahí tal cual es como, ay, bueno, es que aquí implican muchas cosas. Son los mecanismos de defensa que podría tener la persona, o sea, a pesar de que ya sabe que tiene dependencia, pero no quiere salir de ahí, pues es parte de la decisión que está tomando la persona, ¿no? O sea, decide ponerse todos los días una venda en los ojos y decir, pues no importa, estoy en mi estado de confort para no tener esa ansiedad o incertidumbre de que me tengo que salir de mi casa y ya tengo que ser independiente y pagarme una renta para irme a vivir con mi pareja, decido hacer eso, ¿no? Aquí tendríamos que ver pues el contexto de la persona, qué es lo que está pasando como para que realmente la persona diga que sí, me voy a ir a vivir a la casa de mis papás, con mi mamá y con mi pareja. Puede que aquí también la mamá sea dependiente, seguramente, que también haya cierta influencia en donde sea como una correlación dependiente, donde ni la mamá quiere dejar ir al hijo por ser sobreprotectora y el hijo quiere irse por miedo a lo que va a pasar o por miedo a esas limitantes que tiene la persona de decir es que no voy a poder si me salgo de mi casa, no voy a poder con los gastos, no voy a poder con las cuestiones financieras o monetarias para poder sobrevivir. Depende de muchas cosas, aquí sí es como un caso muy específico, pero creo que esto en gran parte nos pasa a todas las personas, que ese es otro tema, las creencias limitantes que podemos llegar a tener. ¿Qué es lo que yo creo de mí mismo que no puedo ser capaz o no me creo capaz de hacer las cosas? ¿Qué es lo que me está frenando? ¿Qué barreras yo solito me pongo? El autosabotaje también entraría en este tema. Y sobre todo, pues esas necesidades de que si no tienes esa conciencia plena de que eso está pasando, pues ¿cómo lo vas a cambiar? Si no sabes que eso te está sucediendo, ¿no? Pues sí, son muchos factores. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la religión, o sea, que es como te lo enseñaron y si no lo haces está mal. Pero luego creo que hay un choque muy, muy fuerte en ese paso de infancia, niñez a juventud, ¿no? Cuando ya todas tus creencias inconscientemente, bueno, yo en lo personal, yo no me di cuenta, por ejemplo, del tema de religión o de la iglesia hasta mis 23 años, ¿no? Que acabé la carrera, fue como ahora sí apliqué la de Diego Rosarín, ¿no? El de, ¿y por qué creo lo que creo? O sea, ¿por qué tengo que creer en un Dios que es blanco, que está en una cruz, cuando si Dios era judío? Y empecé a sacar deducciones que dije, no me cuadra, ¿no? ¿Y por qué es hombre? O sea, para acabarla. O sea, entonces no me cuadraba y empecé a dudar. No, o sea, no creo que fuera, sí creo que es un trauma,
pero no creo que es un trauma como un shock, ¿sabes? O sea, porque igual con las masculinidades, bueno, me llegó a pasar de que yo estaba normal, es como de, pues a la mujer se le trata así, se le cosifica y tal, tal, tal. Y luego después, gracias a Dios, si existe. No, pues gracias a la carrera sí me enseñó mucho de decir, este, pues sabes que hay otras realidades. Y creo que fue muy doloroso en ese punto, tanto con la religión como conmigo mismo, pero no fue un trauma que creo que lo catalogamos como súper choqueante, ¿no? El trauma. No sé cómo cuántos traumas hay, igual para los chavos que nos vean. También como que cuántos tipos de trauma, porque me imagino que hay un trauma súper fuerte, que es como algún secuestro, ver alguna muerte, etcétera. Como ver este tipo de traumas, ¿no? Que te genera como el cambio de chip, de decir, caray, ya no soy esa persona. O sea, no sé, igual me gustaría que nos dijeras, a ver qué rollo. Pues yo creo que más bien aquí lo que haría es cambiar la palabra trauma por creencias, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees? Y sobre todo creencias centrales, porque si a raíz de una vivencia o un suceso, tú ya crees en algo, ¿no? Si a ti te enseñaron de la religión, de que Dios es así, si no tienes relaciones sexuales dentro del matrimonio, o si las tienes antes del matrimonio, pues eres un pecador, te vas a ir al infierno, shalala, shalala. Esas son como las ideas que la religión católica sobre todo te mete, ¿no? Entonces, eso es lo que tú crees. Se vuelve una creencia central, en una idea rígida, globalizada, que tú no la cambias. Esa es una creencia central, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sí debemos empezar a dudar o saber si esas creencias son funcionales o disfuncionales. Si te está funcionando a ti como persona, de que te es útil tener esa creencia de decir, bueno, es que yo sí quisiera perder mi virginidad dentro del matrimonio, porque yo creo que sí es algo sagrado. Ya sé que la virginidad es como un constructo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas definiciones acerca de eso, pero sobre todo tener como las partes de las relaciones. Si tú crees en eso y tú crees que sí está bien que te guardes hasta el matrimonio porque no te gustaría utilizar tu cuerpo de otra manera, porque es impuro, bla, bla, bla. Ok, esa es tu creencia central y es completamente válida, se tiene que respetar, ¿no? A final de cuentas, eso te funciona a ti como persona porque tú ya tienes un valor ahí, ¿no? Pero se vuelve disfuncional cuando eso te genera malestar emocional. Si te empieza a conflictuar demasiado de que te dijeron que tú como mujer tienes que ser virgen hasta el matrimonio y que no te puedes meter con nadie porque si no vas a ser una... Eso ya te está generando a ti como mujer porque tú te pones ese valor como mujer, ¿no? Y esto es disfuncional, porque al final de cuentas no te beneficia, te estás como autoevaluándote a ti, que es solamente por llegar al virgen al matrimonio, es como vales como mujer, pues no, o sea, tú vales como mujer por muchas otras cosas, ¿no? Así también pasa con el hombre, con otro tipo de creencias o con otro tipo de ideas, porque eso no los atormenta tanto, porque seamos sinceros, o sea, dentro de la religión o dentro de México, si tú te metes con muchos o con muchas, sobre todo siendo hombres, es como eres un chingón, ¿no? Hasta te felicitan por eso dentro de la cultura mexicana, pero a la mujer no, no pasa eso, ¿no? Entonces es dependiendo de las creencias que tú puedas llegar a tener, ser consciente dónde surgió, cómo es que tú llegaste a pensar eso, después hasta la pregunta, ¿me es funcional o disfuncional creer eso? ¿Me genera malestar emocional? ¿Me generan dudas? ¿Me genera ansiedad? ¿Qué es lo que te genera el tener esa idea tan rígida? Y es ahí cuando tú podrías llegar a cambiarla o modificarla siendo pues, flexible mentalmente, ¿no? Sí, que de hecho qué bueno que lo mencionaste porque también pues hay que ver el concepto de represión, ¿no? Que también yo creo que es muy resonante en esta vivencia de la juventud. De decir, es que por ejemplo, creo que la palabra a la persona se me hizo muy fuerte fue el de me tengo que guardar. Y es como de, o sea, te tienes que guardar tú por, digamos, una creencia colectiva sobre lo que es ser tal persona o tal persona o tal persona, ¿no? O sea, que de hecho, chavos, si no han visto el podcast de identidad, vayan a verlo porque precisamente retomamos como el hilo de donde entonces qué soy, ¿no? Yo creo que la infancia es como
me conforman una identidad. La juventud es, me creo yo una identidad. O es que puede decir que creo y me crean una identidad. Sí, yo creo que la cambiaría. Yo creo que en una juventud te creas tu propia identidad, pero con base en lo que los demás te dicen de ti. Y ya creo que en la adultez, ya creo que ya te conformas como identidad de yo soy este y vámonos. Digo que puede variar, ¿no? En varias personas de decir, no, pues yo no soy eso. No sé por qué lo dices. Y se siguen conformando de otras personas, o sea, siguen conformando su identidad con respecto a otras personas, que sí sería, bueno, lo personal muy triste. Te sigue reprimiendo, ¿no? Te siguen oprimiendo los comentarios de tal cual persona. Yo creo que sí tiene mucho sentido lo que Kevin está diciendo acerca de la identidad, de cómo nos conformamos a nosotros mismos, porque es cierto, cuando tú eres un niño, pues claro que tus papás te están diciendo cómo debes de comportarte, ¿no? Que siéntate bien, que tienes que comer así, tienes que empezar a escribir, tienes que hacer esto, el otro, porque pues tú no tienes tanto voz y voto a raíz de eso. Ahorita ya está empezando se está empezando sobre todo a generar una crianza que se llama crianza positiva o respetuosa, más o menos así son los términos, en donde se intenta definir que también el niño tiene derecho a opinar, ¿no? Y que no necesariamente tienes que tú criar al niño por medio de una nalgada porque no te hizo caso, por medio de la regañada, solo porque no hizo algo que tú querías que hiciera, o solo porque no fue educado, o también porque, no sé, tuvo un accidente y se le cayó el vaso y lo tiró y lo rompió, ¿no? Y ahí tú estás diciéndole de que, ay, no, ¿por qué fuiste tan tonto? Y empiezas con esas creencias, sin querer queriendo, para generar inseguridad en el niño, con ese tipo de regaños, ¿no? Entonces ya se está empezando a fomentar esta crianza respetuosa, positiva, en donde tú eduques a tu niño por medio del respeto, explicándole las cosas del por qué eso está mal, decirle, bueno, está bien, pero vamos juntos a recoger el vaso que tú tiraste para que vayas aprendiendo que tenemos que tener más cuidado con las cosas, no necesariamente con la violencia, para poder hacerle entender al niño que eso estuvo mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en esta primera etapa, sobre todo, pues tristemente hemos sido educados así, por medio del mandato de hacer las cosas y de cómo tú te tienes que comportar. Ya tú siendo joven, de 12 a 18 años, es cuando tú empiezas a generar tu identidad por medio de la opinión de los demás, es cierto. Yo creo que todos hemos tenido esta etapa, creo que sí lo comenté en el primer podcast acerca de no sé, de querer ser moxos o, o no sé, ser como hippies o generar una identidad, pero a raíz de lo que tú estás viendo para imitarlo y copiarlo y como que apropiarte de ello, ¿no? Se da mucho en esta etapa, pero pues realmente no estás creando tu identidad, estás imitando algo que tú estás observando. Entonces, poco a poco tú vas definiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para llegar a un adulto joven, que generalmente ahí es cuando ya tú te vas conformando más como ser humano y vas definiendo más quién quieres ser tú, ¿no? A raíz de tus experiencias, de lo que tú has vivido, los aprendizajes que has tenido, pero pues ya teniendo más definido quién eres o quién quieres ser. Y pues ya los adultos generalmente pues ya tienen todo esto un camino tan largo recorrido que ya estás educando a otros chiquillos que vienen detrás para que ellos conformen su identidad, ¿no? A veces eso pasa, ahorita nuestra generación no quiere tener hijos porque apenas está intentando generar su identidad a los 30 y tantos años. Eso suele suceder, pero pues más o menos en esas etapas esto Pero, sucede. por ejemplo, Ana, en ese punto que retomas de la educación, yo también estoy a favor de la educación para la paz y la no violencia, pero, digamos, tenía un fin la educación a base de mandatos y violencia, que era el generar identidad, digo autoridad, perdón, era el generar autoridad de jerárquica, una autoridad jerárquica totalmente fuerte. De yo soy adulto, obviamente, como Citlali lo mencionó, una adultocracia de yo soy quien manda y yo soy quien pone las órdenes, yo soy quien pone las reglas, etcétera. Cuando deja de existir esto, ¿cómo generas como esta división entre comillas
en un infante, en una infante, cómo generas como la visibilidad o el discernimiento de decir, pues es mi papá y lo tengo que respetar, por ejemplo. Pues yo creo que teniendo esta visión de que si yo te respeto a ti como hijo, pues yo también merezco ser respetado como papá, ¿no? En el adultocentrismo es como solo porque soy más grande que tú, me tienes que respetar y ya. O sea, no es como que el niño tenga el voto de decir, bueno, tú te ganaste mi respeto y por eso te respeto. O sea, eso no existe. Pero pues aquí en la crianza respetuosa sí es como más esta parte de que pues yo te respeto a ti, hijo, tú también me tienes que respetar a mí como tu autoridad, poniendo ciertos límites, o sea, no como que elevándonos demasiado de que sí soy tu adulto, tú me tienes que respetar, shalala, shalala, o sea, como no yéndonos a ese extremo, pero sí marcar esa línea o esa pauta de que puedes tratarme, es que eso también pasa, ¿no? En el adulto joven de que hay una delgada línea en donde tú puedes tratar a tus papás como si fueran tus amigos o como tus papás. Eso también podría pasar con los niños, ¿no? Si tú pasas esa delgada línea en donde tú te puedes tratar como tú por tú, pues ya no está ese respeto. O sea, si es alguien mayor que tú, ¿no? O sea, si tiene un nivel de vida mucho más evolucionado que el tuyo y no es como que pueda ser tú por tú. En ciertas ocasiones, ¿no? O sea, aquí en la crianza respetuosa sobre todo es como parte de soy tú igual, o sea, tú y yo somos iguales, somos seres humanos que merecen ser respetados, pero pues sí marcando un poquito de cierta línea de ese límite, pero no irte hasta el extremo. Más o menos es así. Bueno, iba a cederle la palabra a Sergio rápido, pero también me surgió una duda de que de hecho hablándolo, pues obviamente me escuché y me cuestioné, o sea, pero ¿por qué tiene que haber jerarquías, no? O sea, pues, precisamente yo hice la pregunta y en cuanto hice la pregunta dije, ¿por qué hice esa pregunta mal? Porque ya estoy jerarquizando, obviamente, y decir, pues obviamente una jerarquía hay de arriba para abajo y es como de, ¿por qué poner, o sea, cuando caí en mi error, cuando dije que también los niños tienen derechos, pero pues también el adulto los puede pisotear, pero no. O sea, creo que parte de esa educación que mencionas es el como borrar estas jerarquías, o sea, sí mantener el respeto, pero quitando o eliminando estas jerarquías, ¿no? No sé cómo se han sentido, también estaría chido que escribieran en los comentarios, los que nos están escuchando, que escribieran literalmente, ¿no? Cómo se han sentido como con esas jerarquías que yo creo que sí han tenido muchos comentarios de decir, no, pues a veces me cagan los adultos porque tienen actitudes o anticuadas o etcétera. También estaría chido que los pusieran, pero sí creo que enmendo mi error en ese punto, creo que sí es como borrar las jerarquías para mí, que estaría chido respeto, ¿no? De tú tienes mi experiencia y tú me puedes enseñar, pues adelante, ¿no? No sé, de Sergio, por ejemplo, ya no le he dejado hablar. Fíjate que ahorita que estaban hablando me acordé de mi infancia y yo peleaba mucho justo esos temas. O sea, lo peor que me podían decir cuando era niño era porque soy tu padre o porque soy tu madre. ¿Pero por qué? Porque sí. Y yo estaba chiquitito y me volvía loco de que dime un argumento de verdad, porque sí. Pero ahora ya de grande pues lo entiendo. Tal vez muchas veces los papás están estresados, tienen la cabeza en otro lugar, o muchas veces ni siquiera saben la respuesta de lo que el niño está preguntando y solo dicen porque sí o porque soy tu padre, ya en una cuestión más autoritaria. Mi mamá, esto es muy, muy chistoso con mis hermanas porque hasta la fecha lo comentamos. Cuando le preguntábamos algo a mi mamá, ella a veces era muy sincera. Nos decía, no sé, pero si quieres te invento. Y nosotros como de que, bueno, no, madre, sí está bien. Pero la chiquita siempre le decía, bueno, pues invéntame. Y mi mamá se soltaba con unas historias, y así hasta la fecha nos acordamos. Pero bueno, retomando, estaban hablando de, pues básicamente a fin de cuentas son las creencias que tienes, ¿no? Creo que lo importante y lo que determina lo que sigue es esos momentos en donde rompes esas creencias. Por ejemplo, Kevin, hablaste hace un rato sobre la religión. Yo tuve una infancia muy religiosa y el proceso de empezar a cuestionar fue muy incómodo porque hasta decía, en la madre Dios me está escuchando
y vas a ver que estoy dudando de él. Y era como de que no, mejor ya no pienses porque te vas a ir al infierno. Y muchos años después me di la oportunidad de realmente sentarme a cuestionar. Incluso después de esas pequeñas dudas, creo que hasta me metí más a la religión y hasta varios años después ya pude salir. Tampoco creo que las religiones son malas, creo que es un caminito que trata de guiarte. Creo que la intención de la religión no es mala, pero la aplicación y ya una vez que se institucionaliza es donde surgen los problemas, ¿no? Igual con la adolescencia, por ejemplo, tengo 25 años, si veo al Sergio de 15 años, me cagaría, creo que era un completo pendejo a los 15 años, tenía unas creencias completamente diferentes, pero ese proceso de rompimiento de creencias es lo que le da riqueza, pero ¿hasta dónde? Porque luego si estás dudando de todo o si no tienes ninguna base, ¿hacia dónde vas a ir? Que esa base es la que la religión puede ayudar o muchas otras cosas, no necesariamente la religión, pero es la cosa, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí necesitas creencias, que es el valor simbólico que le damos a la vida, porque si solo nos quedamos con la parte biológica, pues no sé qué sería de la humanidad. Que de hecho Freud habla de cuando el niño obtiene esta conciencia, que es cuando empieza a sentir vergüenza. Creo que es la etapa anal, Ana, no sé, no me acuerdo bien. Seguro tú sabes más, es la etapa anal cuando tiene control, cuando empieza a tener control pues de por donde hace popó. Es algo que revoluciona completamente la vida del niño. Sí, 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 de sus esfínteres, el control de sus esfínteres cuando, por ejemplo, si se hace del baño, pues ya empieza a generar esa vergüenza, ¿no? Entonces, sí, empieza a tener conciencia de sí mismo, de cuándo sí hacer y cuándo no hacer. Y a partir de ahí es cuando ya empieza, pues, a explorar un poquito más qué es lo que está pasando a su alrededor. Surge esta parte de, pues, hablar, sobre todo. Empiezas a hablar, decir unas palabras y te puedes comunicar mejor, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que cada etapa tiene lo suyo. Al final de cuentas, el ciclo de vida es distinto en cada caso. O sea, a pesar de que vivamos en sociedad y cada uno se puede identificar con ciertas vivencias que hemos tenido, porque pues un ejemplo, si tú creciste en un colegio católico, pues claro que te vas a identificar con otra persona que también creció en un colegio católico, ¿no? Las vivencias podrían ser iguales, a excepción de que tú percibes cómo viviste esa experiencia, ¿no? Eso es lo que nos hace únicos y diferentes, el cómo tú percibes las situaciones y cómo tú empiezas a generar, al final de cuentas, esas creencias, ¿no? que empiezan a construirte a ti como persona. Entonces, pues, este episodio prácticamente es invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a cuestionarse, empiecen a indagar un poquito más cómo vivieron estas etapas de vida, si creen que les hizo falta vivir algo de esa etapa. Un ejemplo, la etapa de pues, adolescencia, adulto, bueno, más bien joven, porque adulto joven ya es de nuestras edades a partir de los 20 años, más o menos de 20 a 30 años, y ya de 30 para arriba yo creo que ya se denominan como adultos. Si tú crees que no viviste ciertas cuestiones, ahorita en la pandemia hay muchos jóvenes que no están viviendo esas experiencias de salir de antros, de salir pues, a divertirse con sus amigos, no necesariamente llegar como en alcohol y drogas, sino tener esas experiencias de empezar a ser más amigos por las clases en línea, por ejemplo. Entonces, va a llegar un punto en donde hay algunas personas que lo resienten hasta su etapa adultez. O sea, terminan de 30 y tantos años viviendo esa etapa que no pudieron vivir por esa reprimensa, o sea, por esas cuestiones reprimidas porque no los dejaron sus papás o porque vivieron ciertas circunstancias en donde no pudieron. Y eso es lo que a veces, pues, podría generar este desarrollo como muy, ay, se me fue la palabra, como que no está parejo, o sea, como que tú tienes que volver a retroceder a esa etapa. ¿Inconsistente? Ajá, más o menos, sí. O retraso, sobre todo, o sea, como ese desarrollo de madurez retrasado,
donde la persona se vuelve inmadura por esas cuestiones y le cuesta más trabajo madurar en el futuro. De hecho, fíjate, iba a dar un punto, pero ya con lo que hablaste voy a dar dos. El principio es la resignificación, ¿no? Que se tiene en el punto de la nueva normalidad, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar el de ya no salir a antro. O sea, ponle si sales de antro, pero pues por ejemplo, cierran a las 11 y que estás como continuamente con este estrés de decir, ya no, ya quiero salir, ya quiero cotorrear, ya quiero hacer besos de tres, ya. Entonces, como en este punto de que tú ves una normalidad que había antes, creo que también en las juventudes la resignificación está súper canija de estos rollos. Pues yo creo que en todas las etapas, ¿no? También en la adultez, yo creo que también la ha pegado súper canijo. Esa es una, también yo creo que hay que aprender a saber resignificar las acciones que se tienen conforme al contexto. Y la otra, eh, hay un concepto que me causa muchísimo ruido. Si bien hay clasismo, hay racismo, hay sexismo, hay un concepto, igual espero que no me mate la doctora Consuelo Mesa, lo estaba retomando y lo estaba profundizando, el concepto de edadismo, ¿no? O sea, a partir de cierta edad ya eres inservible para la sociedad. O sea, creo que también está fuerte. Si hablamos de etapas, eh, sí, de etapas de la vida, yo creo que también es Adulto necesario hablar. mayor. Ajá, precisamente en ese tema, o sea, de que ya llega a 60 y más, y es como de, pues, ¿sabe qué, abuelita? Ya la voy a dejar en un asilo. Vámonos. Ujú. Y pues, bueno, en lo personal a mí no se me hace chido. Mm, como que, pues no sé, digo, no he tenido a un familiar cercano, íntimo en un asilo, pero creo que es como dejar parte de tu vida en un espacio que pues está resignificado olvidar, ¿no? De que es como de, pues ya hay que un rato. Y por ejemplo, también para la productividad a nivel económico, también el Estado es como de, ¿sabes qué? A tu edad, pues ya, hay muebles. Pero por ejemplo, los hombres, lo digo hombres porque comúnmente pues la mayoría de las personas que trabajan siendo hombres, con trabajo remunerado, digo, sí es un trabajo remunerado, este, creo que cuando llega el punto de que el Estado los despide, es como de, cámara, mijo, ya son 60 años. O sea, creo que también es un choque muy, muy cabrón, muy importante, de que llega un punto de que, pues ya estás habituado a trabajar, no sé, 30 años, que cuando llega el punto de que ya no vas a trabajar lo mismo, es como de, caray, ¿qué onda? No. Creo que te pega una super depresión bien cabrona, pero pues es también cuestión de hacerlo notar, es cuestión de mencionarlo también, ¿no? O sea, de que también hay una salud mental más allá de la infancia, de la depresión, de la juventud con la ansiedad, o sea, también yo creo que el tocar temas de enfermedades mentales a nivel adultos mayores, creo que también es muy importante reconocerla y nombrarla para que sea visibilizada, porque pues sí, yo en lo personal se puede decir que joven, 26 años, es como de, pues no le haces, yo estoy viviendo con mi ansiedad y mi depresión y mis 1000 planes que hacer y vuelto loco. Pero no por nada voy a tratar mal a una persona adulta, ¿no? O sea, decir, pues a lo mejor está en depresión porque sus tíos ya no la visitan, digo, sus primos, sus sobrinos ya no la visitan, o lo dejó del trabajo hace 3 semanas. O sea, creo que es muy importante visibilizar como la vida de adulto mayor y la calidad de vida, no solamente como empezábamos en este podcast, de una calidad de vida en el infante, en el desarrollo, sino una calidad de vida ya a avanzada edad. Creo que también es tema para poner en la mesa. No sé qué opinen de esto que acabo de mencionar, pero creo que es darle espacio para pues también visibilizar esto. Eso digo que es muy importante también hacer notar. Yo creo que visibilizar sí, 100%, pero yo diría que a todos, definitivamente, porque creo que, creo que crecimos pensando, por ejemplo, casi todos nosotros somos de la edad, más o menos. Seguro todos nosotros pensábamos que bueno, primero queríamos cumplir 18, ¿no? Para ya ser libres, independientes, salirnos de nuestras casas. Luego a los 25, 30, pues seguro nos imaginábamos una vida ya construida y todo, ¿no? Este, pero en estos tiempos, bueno, no solo por la pandemia, sino por todo el contexto, pero si hablamos de la pandemia en general,
creo que ha desatado una pandemia de salud mental terrible. Y digo, otra vez, no solo por la pandemia, sino por lo que ya se venía cargando de la pandemia fue lo que terminó por explotar. Y creo que mucha gente no se permite ni siquiera el aceptar que no se sienten bien porque tal vez están como persiguiendo la zanahoria de que tengo que ser feliz, siempre voy a tratar de sonreír, tengo que ser feliz. Y pues no, creo que el visibilizarlo es decir, ok, hoy no me siento chido, me pasa esto y esto, y está bien. Creo que tampoco romantizarlo, pero, pero creo que en todas las etapas hay situaciones que no te van a tener en tu mejor cara y ser empático con los otros. Porque, por ejemplo, sé que este podcast lo está viendo gente cercana a mí, que se abrieron conmigo y me dijeron, oye, pues yo tengo estas situaciones y digo, órale, antes que nada aprecio que el que se puedan abrir conmigo, pero me ha pasado con mucha gente y son contextos completamente opuestos y es muy chistoso porque uno ve al otro y dice, yo quiero estar así, o cuando esté como tú, y es como de, no, güey, ¿sabes? De que yo también estoy bastante jodido, pero es importante ponerlo sobre la mesa. Creo que es el primer paso en todas las etapas. Y ya en la vejez, híjole, sí es muy complejo, creo que depende mucho el contexto. Este, y así, joven. Sí, completamente. Yo también opino igual que Sergio, que es pues visibilizar todas las etapas, pero más bien como cada contexto, ¿no? Porque generalizando las cuestiones o como las cosas, en cada etapa yo creo que sí va a haber ciertas características que se deben de visibilizar más, a pesar de que haya situaciones distintas, ¿no? Pues un ejemplo de lo que estaba diciendo Kevin, que en la etapa de adulto mayor, si llegan a una etapa en donde, pues para el sistema capitalista ya no funciona, o sea, de la edad ya no sirven, ya no pueden ser productivos porque ya empiezan a tener estas dolencias musculares, físicas, ya no pueden caminar con esa agilidad que antes caminaban, pueden empezar a desarrollar demencia senil, se les olvidan las cosas, cognitivamente empiezan a deteriorarse. Esas son características que usualmente suceden en esas etapas, ¿no? ¿Qué sucede? Que si el adulto mayor es abandonado en un asilo, pues claro que se pueden agravar exponencialmente todos esos deterioros cognitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza esta parte de los trastornos mentales, una depresión, una, este, pues todo lo que implica, ¿no? El abandono, tal cual. Entonces, inclusive ahorita yo creo que los jóvenes, no sé si, bueno, yo sí he escuchado mucho, no sé si ustedes han escuchado, acerca de cómo a veces ni siquiera pensamos en un futuro de que no nos queremos hacer cargo de nuestros papás porque no nos corresponde o no es nuestra obligación. Y esa idea como que ha estado rondando mucho acerca de eso. Entonces sí podríamos llegar a nuestra generación a abandonar a nuestros papás en ese sentido por decir, es que no es mi obligación llegar a, como a, pues mantenerlo o estar ahí. ¿Por qué? Porque pues yo no decidí nacer, ¿no? O sea, más o menos ha estado esa idea y sí lo he visto mucho en Twitter, más o menos. No sé ustedes qué opinen, si les ha llegado esa idea. Uf, es que tú me metes en camisa de once varas porque yo no decidí nacer. No, pero pues, no sé, se me hace como el tema de los asilos se me hace como muy feo, un tema muy, pues como mencionas, se puede grabar asuntos que ni conocemos que tiene la persona, porque pues quizá a la persona ya le da como X, ¿no? Ya le da igual de decir, no, pues sabes qué, Eh, ya me da igual, pues ya me lo callo, me quedo en el asilo y ya. Pues creo que, pero este aspecto, porque pues, ¿cuántas personas conocían el concepto de edadismo? O sea, son pocas y contadas, porque estamos normalizando la vida de como de, pues ya no vive, digo, ya no trabaja, y pues ya vive feliz, ¿no? Ya vive contenta. Cuando, por ejemplo, sale el movimiento feminista que hace notar que hay una brecha salarial,
que el hacer trabajo de hogar debe de ser un trabajo remunerado y con la seguro social, todo esto, es cuando se empieza a visibilizar. Entonces, como decir, también visibilizar el aspecto de edadismo puede ayudar a muchas personas, incluso de edad avanzada. Ese sería el punto. Y mencionaste algo que no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo mientras que me sustituye Sergio. Híjole, no sé. Es que, por ejemplo, nuestra generación tal vez algunos sean, bueno, digamos los millennials, que los millennials son como abarcan muchos años. Creo que todos aquí somos millennials. Y pues sabemos que nuestra generación difícilmente va a comprar una casa, ¿no? Y creo que muchas veces, y tal vez sea más normal de lo que creemos el tener esa ansiedad, por así decirlo, de que, hijo, la madre, tengo que trabajar 300 años y luego mi retiro y todo eso. Y yo la verdad creo que nunca lo he pensado, ¿sabes? La parte de mantener a tus padres. Creo que muchas personas dirían que sí por querer hacerlo, pero de que quieras hacerlo a que lo puedas hacer, no sé, creo que eso es otro tema muy importante que es toda la parte material, que pues es muy, o sea, claramente es la que también causa mucho desbalance emocional, ¿no? De hecho, tocaste un punto muy, muy fuerte. No lo había visualizado. O sea, y retomamos el punto de calidad de vida. Incluso en adultos mayores, retomar el tema de calidad de vida está muy fuerte porque le puedes dar tanto mala calidad de desarrollo a un infante como una mala calidad de vida a un adulto mayor, ¿no? Sí, creo que son temas que, ay, ahorita que lo pienso, eso es como, ugh. O sea, darle una mala calidad, digo, una buena calidad de vida a un adulto mayor, ya sea con compañía, o sea, vámonos a algo súper fácil, con compañía. Creo que eso resulta muy canijo cuando a veces no tienes tiempo ni para ti y las empresas donde trabajas están exige y exige y exige. Creo que ya brindar tiempo de calidad, tiempo de compañía, ya es como que creo que súper difícil. O sea, yo tengo, creo que semanas sin ver a mis abuelos y ahorita que lo mencionamos, justamente ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo de ellos porque el rato del día no me acuerdo que estoy trabajando y luego el inglés, luego el portugués y el diploma. X o Y razón. Pero hasta que se menciona, precisamente se visibiliza y es como, ah, caray, ¿hace cuánto no lo veo, no? Y ya les ves las arrugas y dices, oye, ¿qué onda, no? ¿En qué momento me perdí como de esta anécdota que me pudo haber contado? ¿Cuántas anécdotas no te puedo haber contado? Precisamente porque estás tú en tu rollo y creo que también es necesario visibilizar y hablar de la calidad de vida. mm, sí, en general, o sea, en cada Sí, etapa está bien canijo. no solo de ellos, sino la tuya también, porque, por ejemplo, no me acuerdo si fue al aire o no, pero empezamos la conversación, nos estabas diciendo que sentías que no te rendía el día, ¿sabes? Y es como de que, bueno, no me rinde el día y luego tengo que ir a ver a mis abuelos y sentir como esa culpa de que no lo estás viendo, pero por otro lado es como, pues, ¿cómo, güey? Si tengo que sobrevivir y pagar la renta, ¿no? Sí está complicado. Oigan, cambiando un poco de tema que creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en la adolescencia, es algo que no nos tocó tanto a nosotros, pero creo que ahorita es un papel muy importante, las redes sociales. ¿Cómo ven? Sobre todo con los no adolescentes, con los jóvenes. este, creo que ay, no sé, ¿qué opinan? Sin decir nada, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué dirían sobre las redes sociales y la salud mental? Sobre todo en los jóvenes. Bueno, no se crean, no solo en los jóvenes, porque ahorita ya creo que es normal que padres de nuestra generación estén picados en el celular y
y quién sabe, realmente no sabemos qué onda. ¿Sabes qué? Creo que ahí yo siempre recomendando libros. Chavos, vayan a leer a Byung-Chul Han, porque precisamente creo que gran parte de estos enfermedades mentales viene precisamente por las redes sociales, porque hay se llama Psicopolítica ese libro, que de hecho no me lo han regresado, ahorita que lo estoy viendo. Ese libro precisamente habla sobre el tema de una hipercomunicación. Si hay demasiada información, demasiada comunicación, que en vez de informarte, te desinforman. Las fake news, por ejemplo. O sea, que les dicen, no manches, se murió Chabelo, qué pedo, carnal. Y se empieza a correr, o sea, te enteraste que en menos de 5 minutos se hizo viral eso, cuando Chabelo estaba echándose unas papitas o algo, uy, carnal. O sea, creo que parte de esta información que nos llega al celular, en gran medida, no digo que toda, yo digo que en gran medida, afecta mucho en lo que comenta Ana, ¿no? De estar estresado, de estar no manches, es que el dólar ya subió, qué pedo. O sea, tú siendo un niño que no sabes ni para qué funciona el dólar, no es por menospreciar, pero pues obviamente los niveles de educación ya te enseñan la fluctuación, etcétera. X. Pero tú siendo un niño de, ponle, 15 años, que no los menosprecio, repito, ya te llegan las noticias del dólar ya subió y tú así de ching, ya subió el dólar y nos va a ir mal. Cuando tú ni sabes, y esa información ya te angustió, decir, ay, chin, y tú sin querer vas a estar preocupado por el dólar cuando tú tienes que preocupar por otras cosas. No sé, por ejemplo, Ana, que tenga que decir también. O sea, de eso que acabo de decir, que creo que es importante. Sí, pues prácticamente es tanta información negativa que podemos ver en las redes sociales, pues puede afectar tu estado de ánimo, tu estado de humor y el cómo tú puedas observar o ver el mundo, ¿no? Sobre todo también porque te puedes generar un problema cognitivamente, ¿no? O sea, si tú ya estás pensando de que, híjoles, es que el dólar, no, ya valió, ¿no? No voy a poder, comprarme, no sé, de que mis papitas que yo ya quería comprarme con 15 pesos, ya están como a 25 las papas, o sea, subió un chingo la inflación este año, entonces, pues eso ya es un problema, porque el dinero que te daban, tú al ser un adulto joven, el dinero que te daban de tu mesada, pues ya no te alcanza para mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya implica un problema para ti. Obviamente, el tipo de información que tú consumes, y esto pasó mucho en la pandemia, pues claro que te genera esa ansiedad o esa angustia o esa depresión, todo por recibir tanta información negativa. Entonces, también yo creo que algo que sí está afectando cañón a los jóvenes, sobre todo, es tanto la plataforma TikTok como Instagram. ¿Por qué? A pesar de que TikTok sí podrías consumir contenido muy bueno, porque sí hay contenido bueno, pero hay mucha comparación, ¿no? En cuanto a los estereotipos de belleza, híjoles, yo sí he visto, con mis pacientes, he visto que hay muchos conflictos corporales, en las personas. ¿Por qué? Porque te estás comparando constantemente con la idea que tienes de la persona que estás viendo, que está haciendo un baile súper sexy, que es wow, y tú dices, híjoles, yo no podría hacer eso, ¿no? O de que, wow, qué buen cuerpo, yo jamás podría llegar a ese nivel de cuerpo de belleza, ¿no? O que te critiquen a tu cuerpo si tú subes un video. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, y sobre todo en la plataforma TikTok, de que los jóvenes ya están empezando a creer o decir de que, ay, con que me abra un TikTok, ya me voy a hacer famoso, ya voy a tener dinero, ya necesito ni estudiar ni trabajar, ¿no? Están empezando a tener esas ideas. Entonces es como, wow, o sea, sí llegamos a un nivel exponencial en donde decimos que la vida 100% durante la pandemia ha dependido de las redes sociales para poder tener vida social, y también creo que algo que habíamos comentado Citlali y yo, en una ocasión, fue en cómo es que tú mismo como que te etiquetas, tal vez, o, ay, esta parte de yo valgo si salgo en las redes sociales o no valgo como persona, existo o no existo si estoy en las redes sociales, ¿no?
si yo tengo Facebook o tengo Instagram, es tal cual esa validación que las personas me van a dar en mi persona, dependiendo del contenido que yo suba, ¿no? O también si yo estoy en la plataforma, porque hay personas que podrían tener papás estrictos, decirles, oye, ¿sabes qué? No puedes abrir Facebook hasta que tengas 16 años. Entonces la niña o el niño está traumado porque no puede abrir esa plataforma porque se lo están prohibiendo sus papás, entonces yo no existo, porque no me estoy enterando de lo que está pasando, ¿no? Entonces ese es un tema muy complejo y muy grande, porque está afectando a muchos jóvenes. Que por otro lado, eso último que dijiste se parece mucho a tomar alcohol, por ejemplo. Se supone que la edad legal es hasta los 18. Sabemos que todos toman desde los 14, 15, 16, no sé. Y si no tomas, eres el raro, ¿no? Pero bueno, retomando con lo de redes sociales, creo que es un arma de dos filos, porque a la gente que nos escucha, lo dijimos en el primer podcast, pero ninguno de nosotros se conoce en carne y hueso. Y está muy curioso porque estamos hablando por medio de una red social, la gente nos está escuchando en una red social, pero ayer escuché una noticia muy cruda, no estoy seguro de dónde fue, pero una madre demandó a Snapchat y a Facebook o a Metaverse, porque su hija de 11 años se suicidó, y pues él pone lo que ya sabemos, ¿no? Que las empresas prefieren sus propios beneficios que la salud de los usuarios. Yo creo que esas empresas con sus algoritmos tienen la información suficiente para ver qué personas corren el riesgo de suicidio. Creo que la información la tienen toda la información del mundo, pero de ahí a que hagan algo, pues eso no les va a generar dinero, ¿no? ¿Sabes? También que me quedé pensando sobre el tema de las redes sociales, la exclusión yo insisto, ¿no? En mi tema. Ahí está el Kevin. Pero la exclusión de las personas en las redes sociales está súper densa. O sea, el de todos acá en la sala, cotorreando con el celular y pues es como de, compa, pues qué onda, ¿no? O a veces de ver una foto o una videollamada, etcétera, para mi abuelita, pues para ella es como de, qué rollo, ¿no? Pues a mí yo quiero algo físico, ¿no? Entonces creo que... Y también que se mofen, eso no me gusta. Que se mofen de las personas adultas mayores por no saber. Creo que no está chido ese punto. Por un lado, la hipercomunicación de la información, de la vasta comunicación que tenemos. Y por otro lado, la poca información que se les hace llegar a las personas adultas mayores por medios digitales. O sea, si en sí tenemos una comunidad de adultos mayores que muchas de ellas no saben leer ni escribir, pues imagínate ahora excluirlas, o sería una como doble exclusión para fuera de las redes sociales. Creo que sí está canijo. Imagínate una persona afrodescendiente, mujer, adulta. O sea, dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué tanta violencia? O sea, con eso que dije es demasiada violencia. Mujer, por sexismo. Afrodescendiente, por racismo. Digamos, de escasos recursos, clasismo. O sea, imagínate, pues empiezan a salir como nuevos conceptos de las redes sociales y como que sumarle ese rollo, como que pues no está chido. O sea, sí hay una balanza súper, súper, súper marcada en mucha información por parte de los jóvenes y los infantes y poca información por parte de los adultos. No sé qué opinan de eso. Y yo creo que va empezando, porque el crecimiento o el avance en la tecnología ha sido exponencial. Creo que, por ejemplo, con el tema de blockchain, criptomonedas, NFTs y todo eso, es complicado hasta en nuestra generación y somos los jóvenes, ¿no? Ahora, tratar de que todo el mundo hable ese lenguaje está complicado. Pero no sé, no, o sea, sí entiendo que las redes sociales hacen la brecha más grande,
Pero no sé, me pregunto cómo habrá sido antes, cómo habrá sido sin redes sociales. Yo creo que de todas formas las generaciones tienen como muy marcado. Por ejemplo, tengo un ejemplo personal aquí en mi familia, ¿no? Mi abuela, que era bisabuela de la generación más abajo, que ya están grandes, o sea, son mis compas, le decía a su nieta, que es mi prima, sobre sus hijos, de que, oye, es que no los entiendo, hacen cosas muy raras, no sé qué. Y mi prima le dice a mi abuela de que, oye, abue, es que ni siquiera yo los entiendo. O sea, yo que soy su mamá, que nos llevamos, no sé, 20, 30 años, ya son 2 o 3 generaciones, cambia radicalmente. O sea, si ni siquiera yo los entiendo, que no hay una brecha tan larga, no intentes entenderlos porque o sea, no se va a poder. Y creo que hasta a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando entré a TikTok, yo tengo 25, mi novia tiene 21. Mi novia es más joven y aún así tuvo que escribirle de que a sus primitas de 13, 14 años, de que, oye, ¿qué onda con TikTok? ¿Cómo pongo de que un efecto, una transición? O sea, creo que sí, las redes sociales lo hacen muy evidente, pero por otro lado creo que siempre ha habido esta separación entre generación y generación. La cosa es que ahorita el mundo ya está apuntando a todo digital y qué va a pasar con las personas que no se puedan adaptar. O sea, si lo pasamos al tema del trabajo con la automatización, todos los empleos que son de manufactura, etc., pues las máquinas, los robots ya están a la vuelta. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿No? Creo que ahí es donde yo vería lo preocupante de ese asunto. Híjoles, sí, bueno, es un tema muy interesante porque sí es cierto, o sea, las brechas ya están de 5, 10 años para acá y entonces ahora aprendo a los adultos mayores con un niño de 5 años, pues claro que es gigantesca esa brecha, ¿no? Inclusive yo lo veo mucho como con los niños también, haciendo esta comparativa de cómo es que ellos ya utilizan el celular, el iPad, ya les encanta ver la tele y esa es su educación, ¿no? El ver la tele, las caricaturas, el estarle picando al celular, desde que están súper chiquitos, 5 años, 3 años, 2 años, ¿no? Entonces está cañón cómo es que ya ellos crecen con toda esta tecnología y hasta le pueden saber más que tú. Entonces, hablando específicamente de lo que comentaste, Sergio, sobre la última idea que dijiste, que era, ay, se me fue la idea. El trabajo, la automatización. Ah, ya, sí, cierto, ya me acordé. Yo creo que, pues, eso prácticamente ya ha estado pasando siempre, o sea, desde todas las etapas de la humanidad en sí. Llega una nueva tecnología, lo sustituye, pero todas esas personas tienen que aprender, por ejemplo, tiene que haber mantenimiento de todas esas máquinas, que tú ya no vas a estar haciéndolo a mano, ¿no? Entonces, todas esas personas podrían aprender a hacer ese tipo de mantenimiento para sustentar que realmente funcionen esas máquinas o esa tecnología nueva, ¿no? Entonces, el ser humano progresa. O sea, yo creo que en vez de quedarnos con la idea de que, híjoles, van a perder un buen de personas el empleo, ok, podría pasar eso en el momento, pero unos años más, ese empleo ya no va a ser útil dentro de aquí a 10 años, ¿no? Ya va a dejar de existir, pero va a haber otros empleos que se van a renovar o que se van a iniciar a partir de eso, ¿no? Yo creo que eso sí, siempre ha pasado en la humanidad, que esto sucede. Un ejemplo, las máquinas de escribir. Dejas de usar una máquina, empiezas a usar una computadora. Los papás tuvieron que aprender a hacer esto. Actualmente mi papá todavía usa máquina de escribir porque a veces ni siquiera se adapta a la computadora, por ejemplo, ¿no? Obviamente ya como que poco a poco aprendió a escribir en la computadora, pero es parte de seguir evolucionando. Entonces sí, va a costar trabajo, claro que va a costar trabajo y sí, va a causar como toda esta incertidumbre de no tener que comer, pero pues el ser humano sigue en su evolución, entonces yo creo que inclusive pues ya metiendo una conspiración acerca del nuevo orden mundial, se supone que
quieren meter todos los robots y toda esa tecnología, pero pues todas las personas que están trabajando, por ejemplo, pues esta parte de, ay, se me fue la palabra. Una persona que trabaja en el hogar, o sea, trabajando, limpiando la casa y todo esto, se me fue la palabra del empleo, pero esta persona, se supone que ya en un futuro, pues quieren meter un robot que ayude a la casa, ¿no? Como esta inteligencia artificial que te esté ayudando a recoger, a barrer, a limpiar los platos, ya hay como que lavavajillas y todo esto, entonces poco a poco vamos a ir sustituyendo al ser humano por medio de las máquinas. Eso es algo que ya es como inevitable en cierto sentido, ¿no? Pero pues seguimos con esta parte de la evolución en donde sí, pues va a haber un punto en donde tenemos que seguir evolucionando, tenemos que aprender otras cosas para poder sobrevivir. No sé qué piensen. ¿Creen que esa evolución, bueno, creo que nos desviamos un poco del tema? Bueno. Bueno, pero es lo que sigue, niñez, Ajá. juventud, adultez y robots. Pero, ¿creen que esa evolución termine extinguiéndonos? No Ay, pues sí, hay, extinguiéndonos, pero sí haciéndonos, bueno, yo siento que nos va a hacer más flojos y vamos a tener más enfermedades. tal vez. Ay, pues como en la película de Wall-E, ¿no? Haz de Que ya cuenta, todo era autónomo y ellos bien gorditos ahí, comiendo solamente y estando conectando videollamadas pues estar por persona. gorditos, ¿qué rollo con el metabolismo? ¿Cómo se alenta cuando uno va creciendo? ¿Qué rollo? Sí, cañón. Chavos, si todavía Pero son bueno, jóvenes, la neta aprovechen y coman sanamente y hagan ejercicio. y Créanme. digan no a las drogas ni al alcohol. Depende de las drogas, porque también hay. No, no, no Depende se del crean, alcohol. chavos. Esa no es cierto. No, Chavos, tomen agua, tomen mucha agua. chavos, la neta, siento que este tema da para dialogar demasiado, demasiado, porque pues son temas. Pero es como si habláramos de una vida en la infancia, una vida en la. Pero pues son miles, miles de experiencias, ¿no? Creo que es más que nada es como dar una reflexión acerca de dónde están parados y tanto, ahora sí que se va a escuchar muy cliché, pero voltear y ver, como decía Sergio, ese morrito de 5 años, de 10 años, de decir, ve, está bien pendejo. Pero también ver hacia el futuro y decir así como que, chale, pues también es que estoy bien pendejo ahorita, ¿no? O sea, a comparación de lo que me espera, creo que da demasiado, demasiado auge. Y si yo les pediría como que se den cuenta dónde están parados ahorita, o sea, en esa etapa de la juventud, que precisamente es el podcast, precisamente en esta etapa de la juventud, por ejemplo, en mi caso, decir, chale, o sea, me estoy preocupando por cosas sin sentido, ¿no? A veces. O a veces también está diciendo, estaría bien decir, creo que me estoy despreocupando por muchas cosas, ¿no? Creo que me debería de preocupar más por dos que tres cosas más y salir adelante. Entonces creo que es muy importante el autorreconocimiento en el tiempo, en la época que estás parado. No sé qué opinan ustedes o sea, de esto que acabas de mencionar, porque creo que es parte fundamental. Precisamente empezamos hablando de traumas y creo que es parte fundamental el decir, caray, pues ya estoy en otra etapa, ¿no? Ya son otros tiempos, creo que ya es tiempo de cambiar el chip. Tanto, por ejemplo, personas de 40 años que son machistas todavía, como morritos que siguen ese ciclo del machismo. Decir, no, pues creo que no está chido ya es el siglo XXI, ya no está como aceptable este rollo. Y que se cuestionen, o sea, que se cuestionen todas las esferas desde el punto en el que están parados. O sea, temporal, y espacial. Creo que eso eh, me causó como mucho esta plática, decir desde dónde estoy hablando y desde dónde hablé o desde dónde hablaré, que eso no lo sé. Entonces creo que eso es muy importante, no sé qué piensen ustedes. Yo creo que si ves a tu yo de hace 5 años, este,
y no lo ves como un pendejo, probablemente es porque sigue siendo un pendejo. Que tal vez sí, tal vez lo eres, pero yo creo que... Y es ahí, retomamos otra vez las creencias, ¿no? Esto de romper creencias y volver a ciertas nuevas creencias para volverlas a romper. Creo que es eso. Por ejemplo, yo hace rato dije que hace 10 años era un completo pendejo, hace menos. Es más, ahorita lo soy. Y en el futuro voy a darme cuenta. Y está bien, creo que de eso se trata, de ir creciendo, y no hablo de económicamente ni nada, personal. Este, pero sí, eso, no tenerle miedo. Por ejemplo, si yo viera a mi yo de 16 años, 16, 17 años, que creo que fue cuando más inestable pude haber estado, no le diría nada, porque sin las cagadas que hice y sin los errores que hice, todas las pendejadas negativas y positivas que me pasaron, pues no estaría donde estoy hoy ni como estoy hoy. Y me gusta, ahorita me gusta mi presente. Obviamente tengo preocupaciones, ansiedad y pienso en el futuro y todo, pero a fin de cuentas aprecio al Sergio pendejo que fui, porque es lo que dio pie para el Sergio que soy hoy, que probablemente es un pendejo, pero de hoy, que va a dar pie al Sergio del futuro. O sea, no sé, me emociona ese crecimiento. Me emocionaría pensar cómo voy a estar a los 40, a los 50. No me gustaría estancarme y ver al Sergio de 40 igual al de los 50. Es como de que, ¿qué hubo, güey? ¿No? Pero no sé, es algo muy personal. Tal vez te quedas en algún lugar que está a gusto para ti y te funciona, y pues tampoco está mal, ¿no? Wow, yo creo que yo que le me trabé. Lo que les diría a todas las personas que nos están oyendo es que precisamente hablando o retomando un poquito más acerca de las necesidades básicas del ser humano, si te hizo falta algo, pues los invitaría a que reflexionaran qué cuestiones te hizo falta, pero que tampoco te claves ahí, ¿no? O sea, sobre todo pues a raíz de la culpabilidad, porque tendemos a culpar a las personas que no pudieron cubrir nuestras necesidades básicas, que a final de cuentas son los primogénitos, ¿no? A nuestros padres. Entonces, si tú te clavas solamente ahí, pues entonces, si ya detectaste que te hizo falta esta parte de apoyo emocional, más comprensión por parte de tus papás, más amor, más cariño, más apertura, tú te lo puedes dar a ti mismo, ahorita actualmente, ¿no? Entonces no necesariamente es quedarnos en el pasado, sino sí reflexionar un poco de qué cuestiones hemos vivido, qué experiencias hemos tenido. Si tú tienes la oportunidad de decirle algo a tu yo de 16 años, así como Sergio mencionó hace ratito, él no le diría nada, pero si tú tienes algo que decirle, si tú pasaste por una situación súper difícil en donde necesitabas un abrazo, necesitabas palabras de aliento, de motivación, porque estabas pasando por un proceso muy complicado, puedes hacerlo en estos momentos. ¿Cómo lo puedes hacer? Escribiendo una carta a tu yo de esa etapa, de esa edad, a tu niña interior de 8 años, 9 años, 10 años, dependiendo de qué etapa o qué edad fue la más complicada para ti, para que tú le digas esas palabras que tú siempre anhelaste escuchar, o ese apoyo que tú siempre quisiste tener, o para poder como cumplir con esas necesidades. Y te digo todo esto porque hace ratito me había encontrado un tuit muy bueno de una chava que decía que cuando ella le daba como flojera ser responsable consigo misma, se acuerda en lo que hace por su niña interior. O sea, que ella merece que la lleven al psicólogo, que ella merece que la lleven al nutriólogo, que la cuiden, merece comer y muchas vitaminas y ser feliz. Entonces, la única que puede darle esto a esa niña interior es ella misma. Entonces, siempre se está recordando a sí misma de que cuando le dé flojera hacerse responsable de ella, recuerda a esa niña chiquita que todas esas necesidades no fueron cubiertas, pero que merecía en ese momento recibir todo eso. Y ahorita actualmente se está cuidando a ella, dándose todo eso que en algún momento de su vida le hizo falta. Entonces, teniendo como esta reflexión, yo creo que podrían sacar muchas otras ustedes que nos están oyendo, dependiendo de cómo ha sido su caso de vida o su nivel de vida.
pero pues les dejo eso para que lo reflexionen. De hecho, otro consejo que quizá puedo anexar dentro de este podcast es que duden de todo, o sea, que literalmente duden de todo. No en el mal sentido, sino en el... La Tierra es plana. No, chavos, no se crean, Sergio. Que duden precisamente de estos preceptos, ¿no? Que nos dejaron por ejemplo, en el punto de, ¿por qué no? También pues, pueden dudar de la redondez de la Tierra. ¿Quién soy yo? He de admitir que yo fui tierraplanista como por 1 hora. El algoritmo me aventó y pues nunca, o sea, siento que los tierraplanistas, su idea de inicio pues es cuestionarse todo, se fueron al extremo. Yo fui tierraplanista 1 hora y dije, no mames, nunca he visto la curvatura de la Tierra, luego ya agarré el pedo, pero Luego ya me subí no a un sé, avión, dijiste, no, sí se ve curvito. no se ve. Sí, Pero bueno, o sea, la Tierra es redonda, la Tierra es redonda. en ese punto o sea, que literalmente la raza, pues se cuestione, ¿no? O sea, no que nada más dude de la nada, sino que se cuestione. O sea, precisamente para eso que se genere dudas de, chale, esto que pensé en la mañana, pues tendrá lógica, ¿no? O qué onda. O pues de dónde vienen las cosas, también estaría chido como darle un carácter eh, histórico a lo que conocemos, estaría muy chido. Entonces no sé si quieran ir cerrando este podcast con alguna reflexión. Research. Pues nada, que tal vez se va a escuchar muy, muy genérico, pero que viva en el presente. Híjole, lo dije con muchísima duda. Pero vivan el presente con todo y duda. Agarren la duda, abracen la duda y hagan algo con la duda. A fin de cuentas, sin la duda y sin cuestionarse, no estaríamos en donde estamos como humanidad. Así que, pues venga, no le tengan miedo a pensar cosas que puedan parecer muy locas. Al cabo ya hay suficiente información para lo que sea que quieran aprender, quieran descubrir. Y si no hay, pues también tienen la opción de ver qué puede salir, si escriben o si hablan o no sé, también toda la parte artística puede llegar a lugares en los que el lenguaje no tiene acceso. Y pues nada, eso, vivir. Ujú. Sí, completamente. Yo lo único que les diría es que, retomando la idea de Sergio, es que aprendan a vivir en el presente, aprendan a perdonar su pasado, sacar sus aprendizajes, las experiencias vividas, tampoco pensar mucho, mucho en el futuro, o sea, como que sí centrarte en cuáles metas tú quieres tener personales y todo eso para que vayas avanzando poco a poco y puedas cumplir con eso que tú quieres tener, pero no idealizando todo y llegando a ese futuro incierto, porque te puedes ir a ese extremo, ¿no? Entonces es más que nada aprendiendo a vivir en el presente. Y si te da miedo vivir en el presente o en el futuro o en el pasado, vive tu miedo. No pasa nada, o sea, cuestiónate del por qué tienes miedo, qué pasa con ese miedo, si hay creencias limitantes del por qué no puedes cruzar ese miedo o qué está pasando contigo, ¿no? Pero pues si tienes miedo a hacer algo, haz las cosas con miedo, simplemente, ¿no? Que eso no te impida avanzar. La Citlali, ¿alguna reflexión de todo esto que dijimos? Qué bonito. Me encorazona. Pues tal vez solo diría que su curiosidad los guíe hacia algo que los haga sentir bien, pero siempre y cuando el dudar está bien, pero también tienes que aprender a ponerte limitantes, porque si no te las pones a ti mismo, creo que te causa más efectos que negativos que beneficios, y que siempre cuestiones también lo que pasa alrededor de ti, porque todos, de cierta manera, que nos escuchan, vivimos en un privilegio y que todos tienen diferentes luchas que hacer. Ninguna es desvalidada, pero sí hay que tomar en cuenta mucho el cómo se viven y sí empatizar, pero realmente
cuestionar si lo estamos haciendo de manera correcta escuchando al otro, porque si no, creo que no tiene ningún chiste. Creo que es muy fácil hablar y decir podemos hacerlo, pero el vivirlo creo que es la parte más difícil que las personas podemos hacer. Y yo creo que es lo único que diría con todo eso, porque pues al final está muy bonito cuestionar. Y he escuchado a muchas personas que cuestionan y que en su momento tuvieron mi admiración, pero que el día de hoy se fue a la goma porque todo lo que decían nunca lo llevaban a cabo. Soy aliado feminista, sí, pero sigo violando los derechos de las mujeres. Soy aliado antirracista, sí, pero sigo generando las mismas cosas en mi actuar diario. Sí, estoy en contra del capitalismo, pero estoy haciendo esto. Sí, estoy aquí, pero estoy haciendo esto. Cuestionarnos también a nosotros mismos, poniéndonos en una balanza de lo que estamos haciendo ahora. Porque si no, vuelvo a decir, no tiene ningún chiste el que te estés cuestionando. Porque como dirían muchos de mis amigos, y que estoy a favor de ello, cuando leemos creo que autores o de tantos libros que recomendamos, nunca nos ponemos a reflexionar también qué hay detrás de ellos. Y lo mismo sucede aquí con nosotros. Creo que podemos dar ideas, pero hay un contexto detrás de cada uno de nosotros, así que es también muy bueno que nos cuestionen a nosotros, porque si no, creo que es muy difícil darnos cuenta, porque al final del día estamos englobados en lo que somos nosotros, que cuatro. Así que yo diría eso. Yo no tendría más por agregar. Hoy no participé, hoy no me sentía al 100, así que creo que también es muy válido. Y para que todos aprendan a que si no se tienen ganas, no tienen ganas, pero pues la culpa me ganó y la responsabilidad de estar aquí lo tenía que hacer. Así que pues nada, se me cuidan. No sé si vayan a decir algo más, Sergio, Kevin o Ana. Sí, pues nada más que no se le olviden de hacer sus exámenes de ETS cada 3 meses. Y donar sangre también está muy chido. Saca tu feria. Denle like, compartan Sí, todo eso. comenten. Nos Y vemos en dejen el las dudas siguiente. también, las podemos sacar las dudas. Sí. Pueden sugerir temas o lo que sea. Estamos abiertos a platicar con ustedes. Y Gracias por dialoguen, escuchar. no se Si llegaron hasta ganan acá. del gremio. Sean empáticos también con la raza y Así ayuden. que dialoguen en los comentarios. Vámonos pues. Coméntenle al de arriba. Ale- Nos vemos. Cámara, mi raza Se van hermosa. a agarrar No se de la- olviden de leer. Adiós. A Nietzsche. Bye. Bien. Viva Nietzsche.